Hola, bienvenido a la familia de los Pollos Hermanos. Mi nombre es Gustavo, pero puedes llamarme Gus. Una de las formas más directas de involucrar a una audiencia es estableciendo una conexión, ya sea que esto se presente como admiración hacia un héroe, empatía o una idea simple a la que podamos aferrarnos. Para algunos personajes, esa relación simbiótica ocurre cuando un camino se desvía. En el caso de Gus Fring, el simple hecho de ver cómo cambió su vida y hasta dónde estaba dispuesto a llegar después, creó a uno de los villanos más aterradores de la televisión, con una peculiaridad muy singular que define al personaje. Un perro que muerde a cada dueño que ha tenido. Solo puede ser disciplinado con mano firme o ser sacrificado. Antes de que avancemos demasiado, por favor ten en cuenta que habrá muchos spoilers. Gustavo Fring, interpretado por Giancarlo Esposito, debutó en la tercera temporada de Breaking Bad de Vince Gilligan y fue presentado inicialmente como el antagonista sustituto de Walter, mientras White había estado atrapado en un conflicto con el maníaco, ultraviolento y adicto a las drogas Tuco Salamanca, interpretado por Raymond Cruz. El personaje del capo tuvo que salir de la serie por compromisos previos del actor. Simplemente seguir el camino de Tuco habría sido redundante, similar a intentar recapturar la magia de un truco cuyo método ya conocíamos. Buenísima, buenísima. Buenísima, sí. Azul, amarillo, rosa. Lo que sea, hermano. Solo sigue trayéndome eso. Entonces, Gilligan creó a Fring para que fuera antitético a Tuco, un hombre de negocios formal, tranquilo y sereno. En contraste con el típico forajido de cartel, aquí había un hombre que era dueño y operaba una franquicia de comida rápida y parecía ser un pilar de la comunidad. Inicialmente, esa introducción solo iba a ser un papel de invitado que sumaba un par de episodios. Según Esposito, quien interpretó a Fring tanto en Breaking Bad como en su precuela Better Call Saul, al principio solo le pidieron aparecer en un episodio. En una entrevista con Reuters, Esposito dijo: "Creo que si le preguntas a Vince Gilligan, ellos no pensaron que yo aceptaría. Eso ni siquiera se les pasaba por la cabeza". En esa misma entrevista, Esposito dijo: "Al principio no estaba definido, era un buen tipo. Parecía ser el gerente de este restaurante de pollo, pero yo siempre interpreté que él estaba guardando un gran secreto, aunque no fuera así". Parte de lo que hace a Fring un villano tan fascinante es cómo refleja al protagonista. Cuando conocemos a Fring por primera vez, él dirige una cadena de restaurantes de pollo llamada Los Pollos Hermanos, como fachada para su creciente imperio de drogas. No muy diferente a un maestro de ciencias convertido en magnate de los autolavados que lava su propio dinero de la droga. Fring representa un reflejo oscuro de lo que White podría llegar a ser si sigue por el mismo camino. Cuando Fring se entera de la habilidad de Walter y Jesse para cocinar y distribuir narcóticos, quiere que trabajen para él, que se conviertan en empleados que pueda manejar. Ese ojo agudo para el talento es también exactamente lo que puso a Fring en su camino actual cuando lo conocemos. Supimos que años antes, Fring había conocido a un hombre que con el tiempo se convertiría en su socio profesional y romántico, Max. Financiando su educación universitaria en química, Fring ya estaba pensando en su futuro, siempre con varios pasos adelante. Ese plan cambió cuando Max fue asesinado por un cartel de drogas rival, específicamente Héctor Salamanca y Don Eladio. Y hay muchos enredos y complicaciones en estas familias, incluso conectando con Tuco, a quien ya se había descartado antes. Se siente extraño decir que Fring quizá estaba en un buen camino antes de la muerte de Max. Ya dirigía un negocio ilegal y se rumoraba que tenía vínculos con cárteles más grandes en Chile. Pero ese momento cambió algo en Fring, algo que lo llevó por un camino donde, además de expandir su imperio, también quería arruinar a toda una familia. Esto culmina en uno de los momentos más memorables de la serie, durante una fiesta en la alberca para la familia liderada por Don Eladio. Al llegar a la fiesta con Mike y Jesse, vemos a Fring tomar una pastilla poco antes de brindar junto con los demás, usando una botella de tequila que él llevó. Hay un breve momento en el que la multitud espera a ver que Fring beba él mismo y luego hacen lo mismo después de que lo hace. Luego, después de que se disculpa para ir al baño, tiene un pequeño momento a solas. De la manera más tranquila y serena que puedas imaginar, Fring se arrodilla frente al inodoro y se provoca el vómito. Lo vemos lavarse las manos, luego secarse suavemente las comisuras de la boca con una toalla perfectamente doblada, y para cuando termina, el hombre que lo había seguido al baño ya ha muerto. Lo mismo ocurre con la mayoría de los invitados en la fiesta junto a la alberca, excepto Don Eladio, quien observa a Fring salir de la casa sabiendo que esto es obra suya. Hay una mirada de reconocimiento en los ojos de Eladio, donde sabe quién es el asesino, donde reconoce el peso de cada decisión que lo llevó hasta aquí, a flotar boca abajo en una alberca. Es un momento satisfactorio, al menos para nosotros como espectadores. No hay nada que se parezca a la alegría en la expresión de Fring, solo una mirada fría en sus ojos que exige que Eladio simplemente muera de una vez. Luego, sus rodillas empiezan a fallar y tiene que sostenerse en una mesa cercana. Es aquí donde recordamos la determinación y lo que realmente implica hacer actos como este. A pesar de la pastilla y el vómito inducido, recordamos que acaba de ingerir veneno que está derribando a personas que probablemente han estado consumiendo narcóticos de alguna forma durante décadas. Y aquí está Fring, de pie. Grita fuera de cámara a los guardias que quedan. Don Eladio está muerto. Aún lleno de vigor y amenazando con la muerte, todo mientras sigue de pie. El hecho de que Fring siempre siga de pie se mantiene hasta su final, cuando White finalmente orquesta la muerte del hombre con un explosivo atado a la silla de ruedas de Salamanca.
Tal como siempre lo habíamos visto, Frink sale de la habitación, tranquilo y sereno. Se ajusta la corbata brevemente y la cámara se mueve para mostrar la verdadera dualidad de Frink. Uno de los aspectos más interesantes de él como personaje no es solo el juego de ajedrez que jugaba con vidas humanas reales, sino cómo eligió ocultar ese juego, la industria de servicios. ¿Puedo ayudarle, señor? Coca-Cola Light. Por favor. Mientras que también usaba la lavandería, que sigue siendo un negocio de atención al público, él era mucho más activo en su restaurante de comida rápida. Si alguna vez has trabajado en la industria de servicios, ya sea en una franquicia o no, has trabajado con alguien como Frink, al menos la versión que él muestra al público, un hombre que hace donaciones a causas cívicas, es muy estricto con los procedimientos y se enfoca en la manera más eficiente de complacer al público. Todo este aspecto del personaje de Frink es uno de los comentarios más aterradores y conmovedores sobre la correlación entre el trabajo legal para el público y los servicios ilegales de los que el público sigue haciendo uso. Hay un sentido de orgullo en la forma en que presenta sus restaurantes y quiere lo mismo para sus empleados. Continúa con esa misma ética de trabajo en su imperio de drogas también. Maneja ambos de la manera más eficiente y profesional posible. Es terriblemente preciso, de una manera que no muchos otros programas de televisión abordan, ya sea en lo que respecta a la industria de servicios o al negocio ilegal. Y entre Breaking Bad y Better Call Saul pudimos ver cada vez más del mundo de Frink. Los villanos suelen ser más aterradores mientras menos sepamos de ellos. Eso permite que nuestra imaginación llene los rincones oscuros, normalmente reflejando algo oscuro en nosotros mismos. Pero en el caso de Frink, mientras más sabíamos, más fascinante se volvía el personaje. Parte de eso se debe a la increíble actuación de Giancarlo Esposito. Esposito ha hecho carrera interpretando el terror contenido. Desde su papel como Stan Edgar en The Boys, hasta dar voz a Lex Luthor en Harley Quinn, ha creado una monstruosidad serena al estilo de Hannibal Lecter o Anton Chigurh. El mundo te reconocerá por la lamentable decepción que eres. No eres digno de mi respeto. Esa compostura fue evidente a lo largo de toda Breaking Bad, sobre todo en la famosa escena conocida como la del cúter, donde Frink ejecuta a uno de sus propios secuaces para intimidar a White y Pinkman. Aunque se ha hablado mucho sobre la tensión creciente y el horror impactante de esta escena, sería un error no mencionar el despliegue de poder que hay aquí. Aunque ese poder era increíblemente evidente en Breaking Bad, hay un momento en Better Call Saul que podría ser el más poderoso de todos. No es una orden dada, ni una garganta cortada, ni una sola amenaza hecha. Es una elección, una que define la vida de Frink de ahí en adelante. En su bar de vinos favorito, Frink comparte sencillamente un intercambio encantador y entrañable con su sommelier favorito, David. Es un momento sorprendente de normalidad. Ambos actores juegan con miradas prolongadas y una conversación cautivadora. Cuando David se levanta para buscar una botella de vino perfecta para una ocasión especial, Frink toma una decisión, una que lo aleja de una relación feliz y de una vida normal dirigiendo un restaurante con alguien a quien ama. Él elige un camino de oscuridad y destrucción. Lo brillante de este momento es que nosotros, la audiencia, vemos que Frink tiene una oportunidad real de tener un final feliz, una vida que no requiere conflictos, violencia ni ego. Pero Frink está tan comprometido con el camino que ha elegido que, incluso cuando hay una estrategia de salida clara, la rechaza y sigue adelante. Vemos la verdadera convicción detrás de la locura. Normalmente, asociamos este tipo de empresas criminales con un impulso arrebatado, hombres que no tienen otra opción más que involucrarse en asuntos ilegales, muy parecido a cómo Walter White fue introducido al negocio de las drogas. Pero este momento nos muestra que las decisiones de Gustavo Frink no fueron en absoluto un último recurso, y eso podría ser lo más aterrador de todo. Por favor, no quiero que mi hija me vea así. Tu hija no te va a ver. Sí, sí lo hará. Ella nunca duerme toda la noche. ¿Nadie te va a encontrar? La casualidad es un fenómeno salvaje, una alineación perfecta de eventos, ideas y circunstancias que desembocan en un momento crucial. En el caso de Breaking Bad, el caos se hizo presente cuando el popular personaje de Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk, no estaba disponible debido al compromiso del actor con Cómo conocí a tu madre. Esta situación sin salida terminó en la creación de un personaje que alteraría para siempre el futuro de Breaking Bad y la manera en que pensamos sobre los matones a sueldo. ¡Qué hijo de puta! Cuando la segunda temporada de Breaking Bad estaba llegando a su fin, los guionistas se encontraron con un problema. Aunque necesitaban llevar la trama principal de la temporada a una conclusión satisfactoria, uno de sus actores clave no iba a estar disponible. Esto puso al programa en un aprieto. Habían estado construyendo para que Goodman fuera la pieza clave del tercer acto de la temporada. Originalmente, Goodman había sido pensado como un medio para resolver la relación fracturada entre Walter White y Jesse Pinkman. ¿Por quién me tomas? ¿Moripovich? No soy tu consejero matrimonial. Como lo simboliza el nuevo interés amoroso, Jane Margolis, interpretada por Kristen Ritter. Al no poder resolver el problema de horarios, el creador de la serie Vince Gilligan y los guionistas decidieron crear un nuevo personaje para cerrar esta temporada. Presentado en el final de temporada, ABQ, conocemos al limpiador de Saul, Mike Ehrmantraut, interpretado por Jonathan Banks. El recurso del limpiador no es en sí mismo una idea nueva en el mundo de la ficción criminal.
A menudo se utiliza para deshacerse del ADN, de los cadáveres y de otras pruebas incriminatorias. Normalmente se presentan como personas frías y metódicas, y ese recurso tiene sentido por la naturaleza profesional de su trabajo. Mientras que un traficante, sicario o ladrón realizando un atraco suele romantizarse, hay una monotonía en el personaje que solo se dedica a limpiar el desastre, pero cuando se hace correctamente, ese personaje puede ser muy cautivador, y eso es exactamente lo que obtuvimos con Mike. Cuando Jesse Pinkman despierta y encuentra a su pareja Jane muerta por asfixia con su propio vómito, sin saber que fue porque Walter White no intentó salvarla la noche anterior como una forma de recuperar el control sobre su socio. Se llama a Saul Goodman. En su lugar, envían a Mike para ayudar a limpiar la escena y mantener a ambos fuera de problemas. Mientras Mike ayuda a limpiar la escena, le indica a Jesse qué decirle a la policía. Esta es tu versión. Despertaste, la encontraste, eso es todo lo que sabes. Estas 3 pequeñas frases fragmentadas son una ventana al propio Mike. La mínima cantidad de información, una mentira envuelta en verdad y, lo más importante, una aceptación de la vida en la que ahora te has metido. La segunda temporada fue cuando Breaking Bad realmente empezó a mostrar las consecuencias del arco de White. En lugar de los conflictos directos y situaciones solo para él, empezamos a ver cómo sus acciones se propagaban por todo el mundo, su familia, sus relaciones y su propia psique. Mike se convirtió en una representación de los efectos a largo plazo de estas ondas. El personaje ya no era solo un simple charco, sino que ahora era un río. La frialdad y meticulosidad de Mike son el resultado de decisiones que tomó antes en su vida. Más adelante sabremos que Mike en algún momento fue un policía corrupto en Filadelfia. Cuando su hijo Matty también se convirtió en policía, le ofrecieron lo mismo que a su padre: aceptar sobornos, hacerse de la vista gorda y sobrevivir. Pero cuando Matty tarda demasiado en decidir, en parte porque busca el consejo de Mike, es asesinado por los oficiales. Este momento, y luego cuando Mike embosca y mata a los asesinos de su hijo, están al principio de lo que establecería la comprensión de Mike sobre cómo funcionan los criminales y los pasos que debes tomar al trabajar con ellos o cerca de ellos. Mientras White actuaba rápidamente como el típico toro en una tienda de porcelana, nuestro solucionador sabía que sobrevivir requería más delicadeza. Después de verse obligado a trabajar con Gus, White inmediatamente quiere asesinar al capo en ascenso en un intento de protegerse. Cuando le menciona esto a Mike, el hombre solo tiene una respuesta: un puñetazo en la cara. En ese momento, nos damos cuenta de que Mike entiende la paciencia y su lugar. Él sabe que matar a Gus no solo sería una traición a su lealtad, otro aspecto del personaje que se refuerza episodio tras episodio, sino que también sería simplemente una muy mala idea. Mientras que Gus es un hombre en una misión de venganza, dejando muerte a su paso, también es un planificador con medidas de respaldo y un plan de contingencia tras otro. White es solo un tipo que está en problemas, improvisando sobre la marcha. Él reacciona una y otra vez a los momentos que le suceden y a los que provoca. Sin embargo, Mike ha formado una relación con Gus porque ambos entienden la importancia de pensar con anticipación para asegurarse de que cualquier reacción necesaria haya sido considerada. Y Mike no está equivocado aquí. Cuando White mata a Gus, deja un vacío que amenaza con devorar al maestro de química de preparatoria convertido en cocinero, convertido en criminal, que desesperadamente solo intenta mantenerse a flote hasta que se ve obligado a huir. A lo largo de Breaking Bad y su precuela, Better Call Saul, vemos que Mike no es el típico personaje criminal codicioso. Incluso en una serie llena de personajes codiciosos, desde el deseo cada vez mayor de White por respeto y poder, la venganza personal de Gus, o incluso el deseo de Jesse por aprobación, Mike siempre se presentó como un criminal que mantiene la cabeza baja y se dedica a trabajar duro. Esa subversión de expectativas no es un territorio nuevo para Gilligan. El creador, escritor y director inicialmente se formó en los Expedientes Secretos X a finales de los años 90. La serie contaba la historia de 2 agentes del FBI que investigan casos paranormales. Uno, un escéptico, y el otro, un creyente. Pero las historias ahí nunca fueron las típicas de agentes en silueta con trajes negros y autos sin identificación. Los episodios a menudo eran optimistas y nihilistas al mismo tiempo. Lograban mantener el equilibrio entre teorías de conspiración y la fe. La mayoría de las veces también eran sumamente juguetones. En el 12º episodio de la 5ª temporada, Gilligan, en su 5º crédito como guionista, escribiría un episodio titulado Mala Sangre, una historia sobre ataques de vampiros contada desde perspectivas completamente diferentes sobre los mismos hechos por los agentes Mulder y Scully. Es una forma perfectamente lograda de permitirnos entrar en la mente de un personaje al ver su interpretación indiferente de momentos idénticos. En Breaking Bad y Better Call Saul, vemos este mismo tipo de narración, pero aplicado a cómo los personajes afrontan esos momentos. Volviendo a la introducción de Mike con Jesse y Jane, entendemos mucho sobre el personaje por la forma en que interactúa con la muerte, en contraste con Jesse. Mientras que Jesse tiene una reacción mucho más comprensible, asustado y sintiéndose culpable, porque ambos estaban involucrados en la misma actividad ilegal, todo esto parece algo de rutina para Mike. Otro cuerpo y otro desastre que limpiar. Mike nunca quiere más detalles de los que necesita saber para terminar la tarea que tiene enfrente. Porque saber más lo arrastra más profundo a un remolino en el que no tiene ningún interés en meterse. Eso puede parecer una reacción fría, y en manos menos talentosas podría parecerlo. Pero por suerte, el actor que interpreta a Mike era Jonathan Banks.
Aunque obtuvo su gran oportunidad en el drama criminal de los 80 Wise Guy, Banks ya había estado actuando en papeles más pequeños durante los 70 y principios de los 80s. Muchos de esos papeles fueron en películas cómicas como Stir Crazy, Gremlins e incluso Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión. Ese pedigrí de directores extraños como W.D. Richter, dramaturgos clásicos como Sidney Poitier y legendarios comediantes como Richard Pryor y Gene Wilder significaba que Banks tenía un enorme abanico de influencias del que nutrirse. Es fácil ver a un personaje como Mike y recordar los momentos, entre comillas, rudos, su mirada dura o sus respuestas ásperas. Se suponía que solo debíamos asustarte. Eso es todo. La próxima vez te golpearemos más fuerte. Pero todo eso no valdría nada si no fuera por los momentos de humanidad y sinceridad. A lo largo de Breaking Bad y Better Call Saul vemos momentos muy paternales con Mike. Cuando Gus quiere crear una brecha entre White y Jesse, envía al joven cocinero con Mike a trabajos para el cartel, donde empiezan a crear lazos y ambos obtienen algo a cambio. Jesse, el respeto que desea, y Mike, el hijo que extraña. En Better Call Saul, Mike forma un fuerte vínculo con Nacho Varga. Cuando se revela que la vida criminal de Nacho gira en torno a apoyar a su padre, Mike se compromete y está decidido a seguir cuidando al padre después de la muerte de Nacho. Es un nivel de compromiso para apoyar y proteger a las familias que Mike demostró a lo largo de ambas series. Hay un sentido de lealtad arraigado detrás de ese frío solucionador, y eso muestra su corazón y dedicación. Un amor que, a pesar de las aguas turbias en las que nada, está más que claro. Mientras muchos de los personajes del Sindicato del Suroeste de Gilligan vacilan y cambian, Mike nunca lo hace. Esa es una cualidad que lo ha hecho ganarse el cariño de los fans durante años. Es uno de los pocos personajes que apareció en Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino. Se le recuerda no solo como un personaje increíble, sino como alguien que realmente aumentó nuestro amor por la serie. Ese tipo de legado proviene de una simple casualidad y de una idea central de practicidad. Mike es un hombre que cree que no deberías estar aquí, pero ya que lo estás, debes hacer todo lo posible para mantenerte con vida. Mike nunca iba a tener un arco de la misma manera que Jesse o Walter. La historia de Jesse era casi una de maduración, un chico buscando respeto que dudaba entre qué tipo de hombre podía ser. Walter siempre iba a ser un criminal, un presagio de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, pero para cuando conocemos a Mike, su arco ya está completo. Él ya aprendió sus lecciones a través de errores y consecuencias que han repercutido a lo largo de toda su vida. Y tenemos la suerte de haberlo visto compartir esas lecciones durante horas de televisión, aunque muchas veces cayeran en oídos sordos. ¿Qué pasó con Gary Cooper? El tipo fuerte y silencioso. Mira, lo que no sabían era que una vez que pusieran a Gary Cooper en contacto con sus sentimientos, no podrían hacerlo callar. Los movimientos no surgen de la nada, se gestan durante años, a menudo décadas, antes de salir a la superficie, hervir y desbordarse en nuestra cultura popular. Aunque puede tomar mucho tiempo para que sucedan, a menudo desaparecen mucho más rápido. En el caso de los antihéroes, lo que alguna vez fue un fenómeno cultural y el tema de todas esas conversaciones forzadas en la oficina, casi ha desaparecido por completo de nuestras pantallas de televisión. ¿Por qué estoy aquí? Mierda. ¿Qué? Te he visto. Esa es Judy, no eres tú. La idea de un antihéroe no es para nada un recurso narrativo nuevo. Remontándonos a mitos como Robin Hood o epopeyas como Tercites en la Odisea de Homero, este arquetipo de personaje es alguien que va en contra de nuestra idea colectiva de un héroe. A menudo son egoístas, cobardes, débiles y con un código moral gris. Nos atraen porque apelan a ese lado nuestro que romantiza la astucia o la idea de salir adelante por nuestra cuenta a pesar de las reglas. Yo tengo la escopeta. Tengo el portafolios. Pero al final todo es un juego, ¿no? Este mantra fue adoptado por los personajes del movimiento del nuevo Hollywood como Alex DeLarge de La Naranja Mecánica o Travis Bickle en Taxi Driver. Mientras que las películas han tenido más libertad para contar sus historias gracias a que la MAAA dividió lo que se consideraba aceptable para adultos y niños, la televisión tradicionalmente tenía límites mucho más estrictos que respetar. La primera pareja mostrada en la cama junta no fue hasta 1947, y la FCC multaba y regulaba estrictamente programas como NYPD Blue y Chicago Hope por mostrar desnudez o malas palabras entre las 6 y las 10 cuando consideraban que más niños podían estar viendo. Pero luego llegamos a la era dorada de las series de televisión de prestigio por cable que comenzó en 1999 con Los Soprano. La historia giraba en torno al jefe criminal italoamericano, Tony Soprano, quien intentaba equilibrar su imperio y su vida familiar. La serie se hizo popular muy rápido gracias a sus actuaciones poderosas, su narrativa innovadora y la actuación principal de James Gandolfini. Parte de su enfoque único era el hecho de que Tony, interpretado por Gandolfini, estaba en terapia. Eso hizo que una figura y una idea que normalmente serían distantes parecieran cercanas. A pesar de la crueldad y el narcisismo de Tony, era un personaje que, al menos en apariencia, parecía querer mejorar. Señor Soprano. Sí. Esa peculiaridad lo hizo instantáneamente más cercano para el público. Fue una introducción perfecta para millones a la idea de un antihéroe. Parte de su atractivo era obvio. Las historias de mafiosos y familias criminales han tenido un éxito increíble en el mercado estadounidense.
Desde películas como El Padrino 1 y 2 hasta Scarface, hay un amor y admiración inherentes por la crueldad y los lazos familiares de este tipo de historias. Esa fascinación tan arraigada seguiría presente con Deadwood en 2004. Si hay algo que al público estadounidense le gusta más que el género de mafiosos, podría ser el western. Creada por David Milch, co-creador de NYPD Blue, Deadwood se centraba en la ciudad fronteriza de Dakota del Sur del mismo nombre, justo al inicio de una fiebre del oro. Casi todos los personajes eran lo que consideraríamos antihéroes. Sin embargo, el más notable era Al Swearingen, interpretado por Ian McShane. Él gobernaba el pueblo con miedo e intimidación. Ahora, no me corresponde a mí decirle a nadie en este campamento qué hacer. Por mucho que no quiera que más personas terminen degolladas. Pero muchas veces por el propio bienestar del pueblo. En los próximos años, Al Swearingen se convertiría en el estándar de oro para la pregunta, ¿el fin justifica los medios? Como consumidores de historias, adoramos esa pregunta. Constantemente estamos sopesando los pros y los contras de determinadas circunstancias y preguntándonos, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿A qué costo trazaremos una línea moral? Probablemente nunca ha habido una serie de televisión que haya planteado esa pregunta con más fuerza que Breaking Bad de 2008. Creada por el ex-showrunner de Los Expedientes Secretos X, Vince Gilligan, Breaking Bad contó la historia de Walter White, un humilde profesor de química de preparatoria que recurre a la fabricación y venta de sustancias ilegales para asegurarse de que su familia no quede arruinada por las deudas médicas tras su diagnóstico de cáncer de pulmón. Pero tú conoces el negocio y yo conozco la química. Estoy pensando... Quizá tú y yo podríamos asociarnos. Antes de que el programa se convirtiera en el ascenso de un genio criminal, le mostró a la audiencia lo fácil que cualquiera de nosotros podría volverse criminal. Y no solo por avaricia, sino porque servicios gubernamentales como la atención médica fallan. Parte del genio de Breaking Bad, gracias en parte a la actuación hipnotizante de Bryan Cranston como Walter White, fue lo comprensibles que resultaban las decisiones. Aunque es menos probable identificarse con estar en la mafia o administrar un bar, es increíblemente fácil entender lo que es estar enfermo, entender que no queremos que nuestros seres queridos queden endeudados después de nuestra muerte. No es exagerado decir que, con el tiempo limitado de vida, harías cualquier cosa por cuidar de tu familia. Una vez que ese anzuelo nos atrapa, nos enamoramos del personaje y nos sorprendemos o quedamos asombrados con cada paso que nos muestra que probablemente nunca se trató tanto de la seguridad de la familia de White, sino más bien de que White estaba desesperado por demostrar que su vida tenía valor. Claramente no sabes con quién estás hablando, así que déjame aclarártelo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Y esa búsqueda de valor es parte de la razón por la que los antihéroes atraparon a la audiencia por el cuello, por decirlo así, y nos sacudieron con más series como Mad Men o Peaky Blinders. Las series se volvieron tan encantadoras y dominantes que formaron su propia era, la construcción de un movimiento que fue creciendo hasta que prácticamente desaparecieron. Pero ¿cómo pudo desaparecer algo que fue un momento tan singular? Una respuesta sencilla es la sobresaturación. Sin embargo, esa respuesta es casi demasiado simple y realmente no refleja el momento en que se encendió la chispa ni el lugar donde se encuentra actualmente el panorama del entretenimiento. En 1999, cuando debutó Los Soprano, fue un intento audaz de la televisión por cable, por hacerse notar a lo grande. A diferencia de las estaciones locales, que eran gratis, con una antena de metal en el techo, la televisión por cable costaba dinero, y un canal premium como HBO costaba aún más. Los Soprano tenía que ser tan buena que te convenciera de pagar por canales cuando ya tenías otros gratis disponibles. Era intencionalmente ruidosa para hacer algo que la fuertemente regulada FCC nunca permitiría en la televisión abierta. Cuando Deadwood llegó 5 años después, también en HBO, fue aún más lejos, especialmente en su lenguaje vulgar, que dicen que tiene la palabra que empieza con F 43 veces en su episodio de estreno. Esto parecía un golpe deliberado de David Milch, quien fue multado fuertemente antes de ir a la Corte de Apelaciones por mostrar el trasero de un hombre en horario estelar durante su tiempo en la mencionada NYPD Blue. Te haré sentarte en esto. Estos programas fueron una novedad cuando salieron. Un drama familiar de 1 hora sobre la mafia o un western lleno de groserías y un buen maestro de ciencias que se descarrila, mostrando los detalles de la producción y distribución de drogas. Mientras que el Internet todavía estaba en su adolescencia, la investigación detrás de Breaking Bad mostraba métodos que antes solo podías aprender de pequeños fragmentos en los periódicos. Estos programas estaban rompiendo límites que habían permanecido intactos durante décadas, y ahora realmente ya no hay límites que romper. Con tantas opciones de streaming, organizaciones como la FCC parecen casi infantiles. Las únicas multas que realmente enfrentan en Netflix y Hulu son la pérdida de suscriptores o la disminución de vistas. Parte de este alejamiento del antihéroe también es simplemente un cambio cultural. Con el mundo al borde del colapso, la gente parece querer cada vez más historias sobre personas bondadosas y héroes tradicionales. La mayoría de las veces, esto se basa en una comida reconfortante, esa propiedad intelectual cálida y familiar como el puré de papas. Con tantas IPs como Godzilla, Marvel y la interminable saga de Star Wars, esa comodidad nunca está demasiado lejos.
Y no hay nada de malo en envolverse en la calidez de lo familiar, pero sí falta algo en los programas que nos desafían y exigen respuestas a preguntas que a menudo tenemos miedo de hacer. No quiero decir que esos programas no existan, Nuestra bandera significa muerte tiene puntos de vista increíblemente interesantes sobre el heroísmo y el amor. Y el nuevo programa de Nathan Fielder y Benny Safdie, The Curse, parece estar decidido a hacernos cuestionar lo que realmente significa ser una buena persona. Pero el momento ya no tiene el mismo dominio que tuvo la segunda era dorada en el léxico cultural. Quizás sea porque hay tantos programas nuevos apareciendo tan frecuentemente. Muchos directores han lamentado la idea de lanzar tantas películas en streaming que se convierten en contenido y no en arte. Demasiado de cualquier cosa nunca da buenos resultados. A todos les encantan el puré de papas y la salsa, pero eso nunca debería ser lo único que consumas. Entonces, ¿qué? No los comas para nada.